Hola compañeros de primero, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y que estos espacios sean provechosos sobre todo para poder estudiar a futuro para la prueba y también que les quede un poco de recuerdo también a futuro. Eh, Esta cápsula tratará principalmente del giro lingüístico. Intentaré hacerla lo más breve posible, explicando qué es el giro lingüístico y pasando por ambas corrientes de lo que menciona Ludwig Wittgenstein. Eh, por ambas corrientes me refiero a tanto al Wittgenstein temprano como al Wittgenstein tardío. Partiendo un poco con qué es el giro lingüístico, esto ocurre más o menos en el siglo XX, ocurre en el siglo XX, es un término acuñado por Richard Rorty, eh, y se conoce principalmente por el vuelco que hace la filosofía en términos de conocimiento y de cuál es el enfoque que debe tomar la filosofía, ya que se critican las posturas tradicionales de la filosofía, en donde se configuraba en un principio que el lenguaje era una expresión del pensamiento. Sin embargo, Saussure, o como se pronuncia bien, Saussure, eh, propone que no, más bien el lenguaje es el que configura el pensamiento, y él también está metido muy fuerte en lo que es el giro lingüístico. Sin embargo, volviendo a lo que es el autor también, el autor Ludwig Wittgenstein fue quien, a través del Tractatus Lógico Philosophicus, el cual fue el único libro que publicó, logró generar esta relevancia tanto de cómo es, cuál es el camino que debe tomar la filosofía. Dentro de los primeros tres tesis explica qué es y cómo se configura el mundo, y hacia abajo da una propuesta de cómo se puede explicar el mundo a través de un lenguaje lógico, el cual sea capaz de figurar los hechos que ocurren en el mundo. Principalmente hay que entender o comprender al autor. Yo creo que esto siempre es importante y también lo he intentado remarcar harto en clase, es conocer el contexto del autor, quién es él y qué ha hecho, para ver cómo este se vincula con nosotros a través de la psicología, que es lo que estamos estudiando. Ludwig Wittgenstein, aparte de filósofo, fue matemático y también fue técnico en aeronáutica. Él es doctor en filosofía y además fue profesor. Y es curioso que él solamente publicara un libro y sus otras obras fueran reveladas, que son obras al fin y al cabo sin acabar, y que rellenan también sus discípulos y toman sus ideas para continuar su línea de pensamiento, principalmente del Wittgenstein tardío. Eh, es curioso también que él haya participado en ambas guerras mundiales, en la primera como soldado y en la segunda como médico, eh, y en ambas también escribió, bueno, en la primera escribió parte del Tractatus. eh, Imagínenlo también como en primera línea, en la trinchera, con su libro o su libreta escribiendo notas. Abriendo también lo que es el pensamiento del Wittgenstein temprano, el Tractatus principalmente se enfoca en lo que es el análisis del lenguaje y la delimitación del mismo, a su vez. También intenta o da un giro en torno a hasta dónde puede llegar el lenguaje, qué es lo que puede explicar el lenguaje. Propone que también que las ciencias formales, en este caso la matemática, no dicen nada del mundo. Si bien pueden explicarlo quizás de una forma lógica a través de un cálculo, en sí mismo el número no nos dice nada. Es por esto que, y no refiere a ningún hecho en particular, porque lo puedo explicar, pero aún así tiene que haber, según Wittgenstein, un sustento hablado dentro del lenguaje que pueda explicar esos números. Es por eso que
principalmente en la estructura profunda del lenguaje y en la forma lógica que tiene el mismo para corresponder al mundo. Si me ven mirando para el lado es que tengo un par de apuntes sobre lo que tengo que hablar para no divagar un poco. Eh, y claro, piensa el lenguaje al fin y al cabo en términos de cómo este lógicamente puede configurar y expresar los hechos del mundo. El ejemplo clásico, creo yo, es que un hecho, por ejemplo, es que llueva. Y el llover yo lo puedo expresar en el lenguaje con un está lloviendo, por ejemplo. Y eso es comprobable porque al fin y al cabo estoy figurando lo que está pasando como hecho en la realidad. También propone que la filosofía debería dar un vuelco hacia el análisis del lenguaje, más que en buscar explicar cuestiones filosóficas o temas de esencia, típicamente como lo hace la filosofía tradicional de Platón, dentro de sus concepciones metafísicas. Propone que la filosofía debe volcarse hacia el análisis del lenguaje y entender cómo éste puede figurar a la realidad o al mundo entero a través de una frase compuesta de forma lógica. También es muy loco la relación que existe entre el mundo y el lenguaje, principalmente porque ambos tienen la misma esencia lógica, en el sentido de que las palabras posibilitan que se figuren las cosas o los hechos, y las proposiciones también figuran los hechos y pueden demostrar cosas que son observables y objetivas para el mundo. El loco también como impacta en el círculo de Viena esto, y como mencionamos en el texto de Mardones, el círculo de Viena también buscó hacer un lenguaje único, universal para explicar la ciencia, aunque luego vemos que Karl Popper llega a desmentir todo esto, diciendo que si tuviéramos que someter cada enunciado a la ciencia, a este lenguaje único y formal, todos los enunciados científicos serían falsos. Para eso revisar o releer a Mardones para recordar ese aspecto. En esta etapa también Wittgenstein pensaba que los problemas filosóficos no existen realmente, que son más bien una cuestión de apariencia, de algo que se nos aparece, pero no en su forma total, sino como una figura. Más que una comprensión correcta del lenguaje y de cómo se están formulando estas cosas y cómo se intentan explicar también a través de la filosofía tradicional. Desde su perspectiva también la lógica era la única filosofía con sentido. Y también dirá que si el objetivo de la filosofía era clarificar cosas, habría que lograrlo siempre con un lenguaje muy lógico y lo más riguroso posible. Y por último, yo también delimita pone de manifiesto los límites que tiene su propia teoría, y es que el lenguaje en sí mismo solamente puede relatar, no puede estar en todos lados, no puede relatar todas las cosas. Es por esto que de aquello que no se puede hablar se debe callar, tira el Wittgenstein dentro de su texto. Y provenientemente o más puro de lo metafísico, aquello que no es observable, pero aún así es representable tanto con actos como con hechos. Y al fin y al cabo también busca callar aquello que solamente se muestra, como por ejemplo el concepto de, lo expliqué en la clase, el concepto de amor, por ejemplo. Según la postura de Wittgenstein, esto es algo que se nos aparece y simplemente está ahí. Sin embargo, el amor no puede ser expresado en palabras ni se puede demostrar la validez y la existencia del amor en un análisis lógico del mismo. Y él mismo dirá que para eso está la poesía, que eso dentro del lenguaje metafórico permite hablar. Por lo tanto, él dice que la filosofía debe hacerse cargo de los hechos y que el sentido del mundo queda fuera de él. Pensar que también el sentido mismo de las cosas se puede considerar también
en parte lo que propone Platón con buscar la esencia misma de las cosas, pero esa esencia que va más allá de lo tácito, de lo tocable, por así decirlo. Y con que me refiero que el sentido del mundo queda fuera de él, es porque no tengo que buscarle el sentido al mundo, tengo que lograr explicarlo y explicar los hechos que ocurren en este. Es por eso que también dentro del PowerPoint, que es importante que lo revisen, porque también está explicado y sintetizado gran parte de la materia. Es que él va a decir que los límites del mundo son los límites del lenguaje, y asimismo los límites del mundo son los límites de la lógica. Es por esto también que es importante esta postura, porque sirve para entender la segunda también. Y pasamos ya con la postura de lo que es el Wittgenstein tardío, o también el Wittgenstein que no alcanzó a publicar algún libro. Si bien Investigaciones Filosóficas, que es el libro que resume, no lo resume en realidad, pero explica su segunda postura, estuvo más de 20 años en trabajo y, si no me equivoco, no lo llegó a publicar él, de su autoría, porque es publicado en el 98, incluso, 1998. Y también hace una crítica a su primera postura con la finalidad de demostrar, esto sacado de un texto aparte que es de este mismo, critica también a su primera postura y con la finalidad de demostrar qué tan equivocado estaba al haber escrito esto. Y también cómo estaba concibiendo en realidad el lenguaje, porque no desacredita nunca su primera teoría, pero sí la amplía y le cambia el sentido al cómo se analiza y se utiliza el lenguaje. Para resumirlo, el sentido mismo de las palabras no radica en la función informativa o explicativa que tiene esta. Me refiero que la función informativa o declarativa que tiene una palabra, por ejemplo, si yo digo manzana, todos van a entender que me estoy refiriendo a una manzana con forma de manzana, y que esta misma llega a nuestra mente como la idea de una manzana. Sin embargo, él dirá que, claro, el significado de esa palabra no va a radicar en lo que intenta mostrar, sino que en el uso en el que se dé esa palabra. Porque si lo llevamos a un ejemplo, la palabra losa, este fue un ejemplo que di en clase, la palabra losa nos hace nosotros llevar a la mente la idea de una losa, del material de losa. O puedes pensar, por ejemplo, en losa en un plato, o en cosas que se utilizan como losa en la cocina, que están hechas de ese material. Sin embargo, en un contexto de una construcción, o estoy haciendo un trabajo para arreglar, por ejemplo, una casa, si el maestro constructor me grita losa, yo voy a entender dentro de ese contexto que significa que yo le tengo que pasar una losa. Asimismo, como cuando gritamos auxilio en la calle, de forma espontánea, el auxilio lo que quiere decir es que necesito y estoy pidiendo ayuda. Y con esto quiero llegar al tema de los juegos del lenguaje, una noción que él llega a poner de manifiesto como una forma de explicar el por qué las palabras tienen diferentes usos, y depende del juego al que se esté jugando, el sentido y el significado que va a tener esa palabra. Este giro que hace con su segunda postura es conocido como el giro pragmático del lenguaje, y es aquí donde sale la noción de los juegos. Los juegos, al fin y al cabo, se pueden comprender como, primero, siempre están envueltos en un contexto o situación particular que también configura formas de vida. Por ejemplo, un juego del lenguaje podría ser al momento de disertar o dirigirse quizá a una persona mayor, en el sentido de que cuando yo estoy jugando a disertar, o estoy en el juego de disertar, se me va a marcar una pauta en torno a cómo debo usar las palabras, cuáles debo usar y cuáles no. Entendiendo que los juegos, y como cualquier juego, tiene sus propias reglas.
Y estas son arbitrarias, ya que delimitan lo que es bueno, lo malo, eh, lo posible, lo imposible y lo correcto e incorrecto. Es por esto que cuando disertamos o nos dirigimos a alguien mayor, nuestro juego de lenguaje y nuestro lenguaje va a ir enfocado siempre o casi siempre en función del respeto que uno tenga, que tiene que tener por parte de ese juego de lenguaje. Estos juegos confluyen o coexisten en una misma realidad al mismo tiempo, por lo tanto separarlos es muy complejo de hacer y requiere un análisis muy metódico. También comprende, y también he sacado de este texto, que comprender el funcionamiento de una minúscula parte del lenguaje o de un juego en particular nos da luces a la totalidad del lenguaje. Y es que al fin y al cabo estos juegos instauran una forma también de vivir y da nociones también de qué es lo que tiene el lenguaje que puede configurar tanto a la gente y a la forma de desenvolverse e incluso de interpretar el mundo. Es importante también entender que estos juegos pueden ser aprendidos tanto como con la práctica como con el adoctrinamiento. Por ejemplo, con la práctica me refiero a que en el colegio a uno lo norman o lo intentan enseñar cierto patrón de conductas que son aceptadas socialmente. Y a través de la práctica, de ir intentando jugar y aprender este juego, es que nos hemos configurado la forma en que entendemos y utilizamos el lenguaje. Es muy interesante también ver cómo, por ejemplo, la palabra hueón en Chile tiene muchos significados. Esto es parte de un video también que puso la profesora. Y es que no es lo mismo decir a un amigo, hola, pues hueón, porque le estoy queriendo decir amigo con esa palabra. Sin embargo, si yo le digo quizás a otra persona, puta que eres hueón, a lo que me estoy refiriendo es que es tonto. Y a eso me refiero con que el lenguaje y las palabras en sí mismas son herramientas. Y dependiendo de cómo yo las utilice y con la finalidad que las utilice, van a cobrar significado y sentido dentro del mundo. Y asimismo estas impactan en el mundo en su función performativa del lenguaje. Y la función performativa quiere decir que las palabras tienen un impacto más allá de lo que pueden estar explicando o declarando. Y tiene un impacto en el mundo. Es como cuando uno promete, al prometer en el mundo tanto interno de la otra persona como en todas las personas que me estén escuchando. Cuando yo prometo algo, lo que estoy generando es una esperanza a que esa persona va a cumplir. O también puede ser un ejemplo cuando en el juzgado declaran a alguien culpable. El declarar genera un impacto a nivel social que es muy, muy fuerte, porque pasas de ser un inocente a ser declarado culpable. Es por esto que es importante entender al Wittgenstein tardío, y creo que es el que más nos da aporte a nosotros desde la psicología, porque nosotros trabajamos, nuestra herramienta de trabajo principalmente somos nosotros y la misma palabra. Es por esto que la palabra configura y genera expectativas en otro, sobre todo en mi paciente, y a su vez este va a traer a consulta su propio juego del lenguaje. El ser psicólogo implica un juego del lenguaje, y ser paciente también, porque son reglas que establecemos, queramos o no queramos, y pueden establecerse a través de lo que se conoce como encuadre, que lo verán más adelante. Es por esto que es interesante analizar este autor y ver el impacto que este tiene tanto en el conocimiento de la psicología como en el vuelco a la filosofía que le da. Es por esto que es un giro lingüístico o un sobregiro, y pasamos de analizar lo propio del ser humano a analizar el lenguaje, que es algo particular del mismo. Obviamente, para más profundización yo siempre recomiendo ver los videos que están asociados. Si bien son largos, 45 minutos de verdad que pasan volando, y con esta explicación quizás ojalá se le haga menos pesado el video.
Eh, Creo que es eso por hoy, en torno a explicar y hacerlo lo más sintético posible. El video del giro lingüístico. eh, en el PPT aparece un mapa conceptual, el cual es parte del video de Silvana de Robles, si no me equivoco, ¿qué se llama? No tengo idea, no me acuerdo. Eh, pero es el video de 45 minutos. Así que eso. Espero que les vaya muy bien en la prueba y nos estamos viendo. Adiós, chicos.